Vamos a iniciar con nuestro tema de fondo porque precisamente hoy vamos a tener una mesa redonda para conversar sobre los aspectos psicológicos y médicos que usted debe conocer antes de que sus hijos entren a clases, precisamente porque hoy casi 1 millón de estudiantes vuelven a las aulas y más allá de que los niños lleven artículos escolares completos y los uniformes bien planchados, hay aspectos médicos y psicológicos que se deben conocer y de los que vamos a hablar en compañía de Rafael Ramos, psicólogo, quien ya lo presentamos, de Rodrigo Romo, psicólogo, y también de Manuel Rojas Oriamono, quien es médico internista. Muy buenos días a todos. Y ahora sí, Rafita, Rodrigo, doctor Rojas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, felicidades a todos los niños que están empezando el día de hoy. Yo creo que es una etapa muy linda. Mencionábamos igual antes de iniciar cómo es una etapa que marca mucho, ¿no? Yo creo que es importantísimo el hacer de este proceso un proceso no solo que fluya naturalmente, sino que quede grabado de forma positiva. Yo desde hace una semana llevo trabajando ahí con mi hijo mayor, la emoción de comenzar nuevamente con las clases, de reencontrarse con las teachers, con los compañeros, y a veces encontramos un poco de resistencia, como que esa idea de no estar en casa, de levantarse temprano, puede ser un poco choqueante para ellos, pero hay que tomarlo de forma muy positiva. Bueno, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo me lo trató el fin de semana? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, doctor. Y un placer estar aquí con estos distinguidos amigos y colegas y hablando de temas interesantes. Bueno, esto del ingreso a clases no es simplemente, como decía Rodrigo, entrar a clases, es que es todo un contexto que involucra aspectos desde el punto de vista psicológico, nutricional, médico y demás, que son los que deben garantizarse para que el niño tenga un adecuado rendimiento. Perfecto, Rafita, ahora sí. Sí, y haciendo, yo dándole un poco de vueltas a cómo funcionábamos psicología con medicina interna y para hacer esta mesa redonda, se me ocurrió poner algunos ejemplos interesantes que tienen que ver con precisamente con iniciando una conducta muy normal. Hoy los niños muchos llegan a escuela y lloran y les duele la panza y les duele la cabeza y tengo náusea y tengo vómito, y entonces empezamos, digamos que un porcentaje importante de este tipo de procesos va a estar relacionado con los trastornos ansiógenos, ¿verdad? Pero vamos a considerar normal, digamos, un periodo de 2 a 3 semanas, 4 semanas, en el que el proceso de adaptación del niño o la niña, sobre todo en la etapa de 4 años en adelante a los 7, 8 años, ya un niño de 3er grado, de 4º grado que llore mucho, vamos a hablar, que era otra de las cosas que hablamos con Rodri, que a veces un niño no quiere volver a la escuela porque hay un compañero que lo agrede y otras cosas. Empezando por ahí, los trastornos ansiógenos son una característica normal de esta etapa, pero a veces se comete el error de decir que todo es ansiedad. Y entonces, como decimos, es normal porque está llorando, que está somatizando, no sabemos si puede haber a la base una infeccioncita de oído, algún tema gástrico, alguna colitis, eventualmente, o sea, tenemos que considerar el porcentaje de niños que atraviesan situaciones depresivas, no es bajo. Puede haber detrás de este tipo de procesos también un niño que no esté comiéndose la merienda, que le estén robando la merienda, entonces pasa largos periodos de hambre y esto eventualmente podría contribuir a la aparición de una gastritis. Entonces el abordaje en este primer mes, aparte de todo lo que supongo que el doctor Rojas va a hablar en prevención y demás, es importante una observación integral. Si el niño que llora debe llorar cuando se entrega en la escuela un ratito y debería estar 1 hora o 2 horas después tranquilo. Pero si el niño se empieza repetidamente a tener dolores y demás, por más té de tilo, ¿verdad? Frotaciones de ajo en la nuca, lo que necesitamos es una valoración médica también. No podemos desestimar estos síntomas. Además de que, ya lo dirá el doctor Rojas, papás prepárense porque después de un periodo de estar en casa, volvemos a la escuela, todos los chiquillos chupan el mismo helado, toman del mismo jugo, entonces viene un periodo de algunas semanas en el que van a empezar a enfermarse mucho.
Precisamente también, Rodrigo, usted nos comentaba que, bueno, hay niños pequeños que no solamente se incorporan a las clases, sino al maternal, a estas guarderías. Entonces, ¿cómo hacer esa preparación con estos pequeños? Porque, bueno, si hablamos de niños de preparatoria o de primer grado, son de 5 años, 6 años, pero hay niños también muy pequeños que van a las guarderías y a iniciar su proceso de aprendizaje. ¿Qué aspectos deben de tomar en cuenta los padres de familia con estos pequeños? Bueno, yo creo que se vuelve una etapa a veces complicada, pero no tanto para los niños. Me atrevo a decir, Laura, que es más difícil en ocasiones para los papás desprendernos de los hijos. ¿Por qué? Porque los vemos llorar, no sabemos si van a estar bien, si van a ser amigos. Vienen muchas dudas, muchas inquietudes como papás. Entonces, lo sufrimos más los papás que los niños. En mi caso, el día de hoy, que dejé a mi hija de 9 meses, pues la dejé y listo, vuelta para afuera. Yo no quiero ver si llora. ¿Por qué? Porque sé que va a estar bien, por algo elegimos esa institución. Entonces, yo creo que si nosotros como papás eliminamos esa ansiedad, los motivamos, les preguntamos qué bien, cómo te fue, les felicitamos, estamos eliminando gran parte de eso. Entendamos que la etapa escolar para los niños es importantísimo porque es la introducción a su mundo social, es realmente cuando ellos comienzan a conocer un entorno mucho más grande, mucho más amplio que lo que es el vínculo familiar únicamente, es decir, los papás, los tíos. Entonces es una etapa, yo diría, riquísima, ¿no? En ese sentido para los niños. En ocasiones también la integración en estas edades, en la escuela, puede ser un poco difícil por la capacidad que tengan o no de ser sociables. Pero esto para todo ser humano es algo entrenable. O sea, lo hemos visto incluso con adultos que requieren estrategias para poder socializar. Entonces, si esto se favorece desde una edad temprana, va a tener mucho mayor habilidad los pequeños. En ocasiones también, nada más para no dejar de mencionar, los factores ansiosos nos llevan a que los niños quieran llevarse algo a la escuela, una cobijita, un muñequillo, que puede ser flexible según las instituciones. ¿Para qué? Para que sirva un poquito como objeto transicional. Esa es la descripción a nivel de psicología. Es un objeto que ellos llevan y les hace sentir que siguen todavía conectados a casa. Pero el hecho incluso de que les mandamos la merienda y todo, que les preparamos con amor, con cariño, es una parte de llevarse un poco de casa a la escuela. Y es que si pensamos, ahora muchas madres de familia trabajan, ¿verdad? Y ya no tienen esa posibilidad de, por ejemplo, cuidar a los niños en sus primeros años de vida. Entonces es cada vez más común que los niños pequeños también vayan a guarderías, a centros de cuidado, que entren, bueno, antes uno hablaba como de kinder, preparatoria, ahora hay maternal y no sé cuántas divisiones más. Entonces es importante que también, pues, los padres de familia sepan cómo soltar, ¿verdad? Porque a veces es, como dice usted, más difícil para el padre de familia que para el pequeñito en sí. Incluso hay que entender que el estar con los hijos todo el día, ya sea en casa, para aquellas madres que están en casa todo el día, no necesariamente es un tiempo de calidad. ¿Por qué? Porque la mamá tiene que dedicarse a lavar la ropa, a limpiar la casa, a cocinar. Entonces el hecho de darles un espacio para ellos mismos, donde están con otros pequeños y donde están con personas entrenadas para estimular el desarrollo, es mucho mayor tiempo de calidad. Ahora como padres, ya cuando lleguen podemos disfrutar enteramente cuando regresan y platicar y jugar con ellos, pero no es el tiempo sino la calidad. Doctor, y para comenzar con la parte médica, ¿qué nos puede comentar? ¿Cuáles podrían ser, por ejemplo, esas enfermedades que se puedan generar al haber tantos niños o tantas personas concentrados en un lugar durante varias horas al día, ¿verdad? Uno a veces ve cómo se incrementa, por ejemplo, el tema de las diarreas, los cuadros de gripe. Entonces, para que usted nos explique por qué se dan estas situaciones, doctor. Yo creo que hay que partir de la premisa primero de que somos seres biopsicosociales, es decir, no podemos verlos separados solo la parte física, sino la parte psicológica y la interacción con el medio. Y esto es importante porque una cosa repercute en la otra. Y en ese sentido, si uno lo ve, y esto lo sabe mejor Rafita y Rodrigo,
niños, pues hay muchas angustias de separación, aparecen fobias, aparecen cuadros depresivos, los niños no están exentos de depresiones. La famosa enuresis, que a veces es enuresis nocturna o a veces enuresis durante la jornada ¿Qué es diurna. eso? Se orinan, se orinan, ¿verdad? Se orinan por la misma angustia que le genera la parte de la separación, ¿verdad? Vienen de un ambiente aparentemente seguro, donde todo el mundo es conocido, de un momento a otro cambian de ambiente y tal vez si la socialización no es adecuada, pues va a pasar este tipo de manifestaciones. Entonces de ahí vienen también otra serie de cosas en las que uno debe tomar en cuenta niños y adultos. Exacto. Para poder dar un buen rendimiento usted tiene que tener una adecuada alimentación, es otra cosa importante. Hay que ver cuál sería, esto también doña Ligia sabe mejor que nosotros, bueno, qué tipo de alimentación o merienda le vamos a dar a nuestros hijos. Y el ciclo de sueño, por ejemplo. Exactamente, ahí lo tenía hecho, me estás leyendo los apuntes míos, ¿verdad? Aquí una de las cosas es que la alimentación, la interacción con actividad física, con los ciclos de sueño y obviamente con la parte de estudio, ¿verdad? Entonces tiene que haber un tiempo para cada cosa para que haya un rendimiento adecuado. No están exentos los niños, al igual que los adultos, como decía Rafa ahora, de hacer somatizaciones, en el sentido de que tal vez la angustia puede repercutir tanto en ellos que me dice que me siento cansado, me duele la cabeza, no quiero hacer esto, me duele aquí, me duele allá. Pero siempre hay que dar el beneficio de la duda, en el sentido de que un niño perfectamente puede tener dolor de cabeza y el dolor de cabeza puede estar justificado porque tenga una agudeza visual inadecuada. Y no nos hemos preocupado básicamente por comprarle el mejor maletín, los mejores cuadernos, claro, y no lo hemos llevado a un optometrista para ver si realmente necesita lentes. Lo mismo, a veces catalogamos que un niño tiene un problema de aprendizaje y resulta que lo que tiene es un problema de agudeza auditiva. Entonces también dentro del chequeo médico, que deberíamos tenerlo siempre, está el hecho de una agudeza auditiva, una agudeza visual, que es fundamental. Perdón, Rojitas, o que es lento de aprendizaje y tenemos un niño obeso, un niño que come mal, un niño que es saturado en harinas. En ese sentido es importante, y lo hemos hablado en otros programas, cuando hablamos del síndrome metabólico y de lo que es diabetes e hipertensión. Tradicionalmente los padres, y inclusive lamentablemente muchos colegas, mandan a hacer un examen general al niño y como que establecen una barrera. Este es un niño, entonces el niño es heces para buscar parásitos, hemograma para ver si tiene anemia y un examen de orina. Y ahí murió el chequeo general. Resulta que con la incidencia de sobrepeso y obesidad, cada vez tenemos a edades más frecuentes diabetes tipo 2 e inclusive hipertensión en niños en etapa escolar. Esto es importantísimo. Entonces la gente se asusta cuando yo les digo que tienen que tomarle la presión a un niño. Mire, usted lleva al niño donde un pediatra y tiene 7 años, 8 años, y el pediatra le toma la presión, la mamá se asusta. ¿Y qué le pasa? Tomándole la presión a mi hijo, ¿verdad? Y existen esfigmomanómetros, que es otra cosa importante, hay que individualizar el brazalete. Hay brazaletes para niños y brazaletes para gente muy obesa. Bueno, todo niño debería tomarse la presión como parte de su chequeo general. ¿Cuántos pediatras se lo toman? ¿Cuántos médicos generales se lo toman? Es infrecuente que a un niño le tomen la presión arterial. ¿A cuántos niños les mandan a medir la glucosa dentro de su chequeo general? ¿A cuántos niños les mandan a medir perfil de lípidos, colesterol y triglicéridos? Rarísimo, rarísimo, salvo que el padre lo pida, no se los mandan a medir. Y esto debería ser parte del chequeo general porque un niño no está exento de tener colesterol o triglicéridos elevados, no está exento de desarrollar diabetes a etapas tempranas. El sobrepeso, como lo decía también Rafa, pues acarrea una serie de cosas también desde la autoimagen por un lado, desde el punto de vista físico también. Sí podría no justificar que tenga dolores lumbares, que tenga dolores en rodillas y demás. La actividad física es importante. Resulta que cuando lo llevan a las clases de educación física es igual para todos, no individualizan. Y entonces el pobre gordito corre esos 2 kilómetros o 1 kilómetro, al igual que los demás, y el otro va con la lengua afuera porque no ha tenido una etapa de condicionamiento ni ha habido una interacción nutricional, psicológica y médica para tratar de readecuar el peso en este niño. Bueno, y precisamente son las 9 de la mañana con 23 minutos. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial porque a lo largo de esta mesa redonda también iremos hablando de los adolescentes. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los adolescentes? ¿Cuáles son esos aspectos médicos, doctor? También que se deben de tomar en cuenta con estos muchachos que ya están en su preadolescencia o adolescencia. 9 de la mañana con 24 minutos, hacemos la primera pausa. ¿Qué pasa con estos muchachos? ¿Cuáles son los aspectos psicológicos y médicos que usted debe tener en cuenta para este inicio de clases 2014? Doctor, usted quería hacer una referencia sobre más el tema. Un par de cositas que nos quedaron pendientes con los chiquitines. Una es que nos esmeramos montones por comprarles zapatos nuevos. Sí. Y
al día siguiente los chiquitos van con sus zapatos nuevos, no domesticados, ¿verdad? Es decir, les duele. Importante. Son zapatos duros que no son amansados, por decirlo así. Hay que tomar en cuenta esto, que estos también llegan más cansados, no es tan fácil un zapato nuevo. Todos los que hemos estrenado alguna vez un zapato, vemos que no es lo mismo ya el zapato de varios días. Claro. Esto también les genera cansancio. Y otra cosa que no es infrecuente en etapa escolar es que les queramos mandar de todo lo habido y por haber en las famosas mochilas. Y estas mochilas pesan más a veces que el niño y esto genera dolores cervicolumbares importantes. Hay que aprender a discriminar qué tiene realmente que llevar el niño en su mochila y la forma adecuada de llevar la mochila, ¿verdad? Doctor, ¿y sirven en estos casos los maletines que son de rodines, que se pusieron de moda hace muchos años? Sea como sea, genera una descarga de peso importante, nada más hay que tener cuidado que no se vayan a tropezar con los rodines, pero esas mochilas, yo he levantado mochilas que pesan a veces 25 libras, y 25 libras para un chiquito de 8 años es... Sí, 25 libras es medio saco de cemento, más o menos. Pero qué difícil, porque a veces también tienen muchas materias y les exigen llevar, porque no hay un lugar donde puedan guardar estos cuadernos. Habría que ver si tienen lockers o alguna cosa que facilite que puedan dejar y que ellos aprendan a discriminar qué necesitan y qué no necesitan. Sí. Pero esta injusticia de estar metiéndole todos esos libros y demás en la espalda, eso genera dolor, cansancio, llegan evidentemente agotados a la casa después de estar soportando este peso. Sí, hay algo que quería rescatar en la línea que estaba planteando Rojas, que ya ahora sí hablando de la conjunción, a mí siempre me ha gustado la definición que usa el doctor Rojas de que es un ser humano, es un ser biopsicosocial, ¿verdad? Y eso me gusta muchísimo porque también elementos fundamentales que tendríamos que tener para procurar una sana salud mental y una salud física. Ya hoy nadie discute la conjunción que existe entre mente y cuerpo y cómo los factores ambientales generan variaciones bioquímicas. Y quiero poner un ejemplo tonto para explicar esto. Está el doctor Rojas junto con Laura Ávila, están en un bar y están tomándose algo, ¿verdad? Y de a lo lejos hay una muchacha de muy buen ver cuya forma le resulta atractiva al doctor y entonces el doctor la empieza a ver, ella la ve, Laura le dice, mira, te está viendo, ya para ese momento probablemente haya un incremento de la temperatura corporal, haya algún nivel de agitación, enrojecimiento de la piel, haya algún nivel de torpeza, ¿verdad? A la hora de verbalizar, nos ponemos nerviosos. Y otra cosa, Laura se va a quedar sola. Exacto, ¿verdad? Muchas gracias. Y entonces Laura, me estás aburriendo mucho. Pero entonces hay hormonas, ¿verdad? Como por decirte, la oxitocina, la testosterona, la progesterona, que dependiendo de nuestros estímulos visuales, tienen la variación de generar todos estos cambios físicos. Pero esta muchacha se le acerca al doctor Rojas y le dice, buenas tardes, y resultó que era una muchacha disfrazada, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? Toda la agitación, el nerviosismo, ¿verdad? Baja. Se va. Laura, sálvame. Exacto, ¿verdad? Ahora sí me quiere, O ¿verdad? incrementa, no sabemos. O incremento, pero lo que quiero plantear es que, por ejemplo, la conducta sexual es un buen ejemplo para explicar cómo nuestra disposición mental puede cambiar a partir de un estímulo. El estrés, como proceso psicológico, puede ser causante de una serie de sintomatologías físicas que pueden estar, ya hay mamás que tal vez el sábado, el domingo y hoy dijeron, vean, Rodriguito, yo este año no quiero problemas, si no quiere que le reviente esas nalgas, ¿verdad? Pórtese bien, y empezamos a crear estructuras de estrés. No sabemos si el niño ha habido una muerte reciente, hay un enfermo crónico terminal en la casa, un divorcio, un ambiente agresivo en lo verbal, en lo psicológico, en lo físico y demás. Todas estas características, incluso es bueno que las maestras, yo siempre admiro a las maestras por esto, porque ahí hay 20, 15, 25, 30 historias afectivas diferentes, y es importante considerar que el estrés como proceso psicológico sí podría disparar ciertas cefalias, es decir, diferentes tipos de dolores de cabeza. Y quería rescatar, por ejemplo, que va a ser muy frecuente escuchar, mami, me duele la cabeza. Bueno, habría que descartar si es la escuela o si es que tenemos un niño migrañoso, ¿verdad? Es que normalmente se cree que la migraña es de adolescentes y adultos, pero puede haber también perfil migrañoso en un infante. Entonces, esto del manejo del estrés ambiental hay que tenerle cuidado porque
a veces justificamos que todo es estrés, pero también podríamos estar teniendo alguna situación orgánica. Claro, y nada más para completar rápido la idea de Rafa, en esta edad temprana comienzan también los aprendizajes ansiógenos. Es decir, si un niño llega y quiere hacer un amiguito y le da una patada y no lo deja jugar, ahí es donde viene un aprendizaje de rechazo ansiógeno. Es decir, para la siguiente vez que se encuentra con unos niños va a sentirse temeroso, claro, de que esto sea lo mismo. O igual, si le toca levantarse, a exponer enfrente del grupo de compañeros y se burlan, bueno, se crea una fobia de tipo social. Es muy marcado, ¿verdad? Entonces, como papás hay que ser muy receptivos también, porque estos aprendizajes ansiógenos evidentemente traen consecuencias reactivas a nivel físico, ¿verdad? Entonces es ahí donde podemos ver que justamente ante los exámenes, ante exposiciones y demás, estos chicos están, pero descompensados completamente. No, nada más yo quería comentarles, ahora que ustedes estaban hablando de estas ansiedades, de estas fobias, de los dolores de cabeza que a veces se pueden generar por el estrés, ¿cuántos niños no cargan con el peso de una etiqueta? Sí, claro. Entonces, cuando usted decía, Rodriguito, que verá, este año pone de su parte porque si no va a haber, lo voy a castigar, le voy a quitar el play, le voy a dar unas nalgadas para que sepa cómo comportarse. Qué difícil con estos niños que dicen, pero mami, es que yo no hice nada, pero son hiperactivos, tal vez el sistema educativo no los entiende y precisamente ya van estresados de saber qué es lo que yo hago mal, tal vez ellos no lo saben y esto les produce dolor, les produce ansiedad, estrés, porque saben que ya se van a meter 8 horas sentados sin poder moverse y que el mínimo, ¿verdad? Porque también hay muchos niños que ya los tienen etiquetados y es el peso de las etiquetas. Doctor, tal vez usted ahí nos comenta esos síntomas y qué puede pasar a nivel físico cuando se da, por ejemplo, una situación de una fobia o de una ansiedad, porque aquí nos dice que está el aprendizaje ansiógeno. Sí, evidentemente, hace como 2 programas hablamos algo de estrés y en realidad estrés es una palabra que lo que involucra es simplemente una respuesta adaptativa de nuestro organismo al entorno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros somos intrínsecamente complicados. Toda nuestra respuesta va guiada por hormonas, por estímulos nerviosos, por estímulos externos. Todo esto genera una causa-efecto, un efecto y una reacción, ¿verdad? Bueno, el estrés simplemente es todos los recursos que tiene el organismo para adaptarse a una situación potencialmente dañina o respuestas de huida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si algo nos genera ansiedad, bueno, imaginémonos que al otro lado de esa puerta, a Rafa que le gusta poner ejemplos así, que hay un gorila ahí de ese otro lado y está tratando de abrir la puerta. Bueno, en ese momento nuestro organismo se está preparando para huir. Para una defensa. Para una defensa. Bueno, vos te vas a enfrentar a él. Yo no me defiendo. Rafa nos defiende. Pero imagínense que entre ese gorila bravo acá. Entonces, ya de antemano nuestro organismo está recibiendo estímulos. Esos estímulos se procesan a nivel de cerebro y por medio de una conjunción neurohormonal empiezan a liberarse hormonas que hacen que aumente la frecuencia cardíaca, por eso sentimos la taquicardia, las palpitaciones. ¿Por qué? Porque se supone que ante una respuesta de huida, nuestros músculos requieren más oxígeno, más nutrientes, y esto se genera bombeando sangre más rápidamente. Entonces, ante la respuesta de huida, por liberación de hormonas, catecolaminas, que se llaman adrenalina, noradrenalina, pues se incrementa la frecuencia cardíaca para poder huir. La otra cosa, nos ponemos pálidos. ¿Por qué nos ponemos pálidos? Bueno, porque también estas hormonas, la noradrenalina y noradrenalina y la adrenalina, también son vasoconstrictoras, cierran los vasos sanguíneos, a su vez suben la presión arterial, esto genera dolor de cabeza y un montón de cosas. También el organismo está liberando sustancias que hacen que dispongamos de nuestros recursos energéticos, es decir, de glucógeno del hígado para convertirlo en glucosa, porque vamos a ocupar más azúcar para huir, y un montón de cosas que se van conjugando para la respuesta normal de adaptación ante situaciones angustiantes. Una respuesta sana, ¿no? Una respuesta una respuesta totalmente normal. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el paciente, en la persona que va a hacer ejercicio. Bueno, va a hacer ejercicio y su corazón no va a seguir latiendo a la misma frecuencia si está haciendo ejercicio. Tiene que incrementar dentro de cierto rango porque tiene que abastecer su músculo. Es una respuesta completamente normal. El problema radica cuando se presenta ante situaciones aparentemente no justificantes de desencadenante de toda esta cascada de eventos.
Y entonces resulta que yo estoy aquí a la par de ustedes y un momento otro empiezo a sudar, tengo la taquicardia, el susto, el miedo, las ganas de salir corriendo. Eso es un ataque de pánico. Es la expresión en su máxima manifestación de un trastorno de ansiedad. Algo me está generando angustia, algo me está generando ansiedad y mi organismo siente sensación y empieza a liberar hormonas, corazón más rápido, palidez, sudoración, tengo que salir aquí, necesito aire. Y que es real, ¿verdad? Que es real, el paciente no se imagina. Aunque no es una amenaza real. La amenaza no es real. Se percibe como real. Claro, y en los niños se da mucho. Sí, claro, y creo que es importante que así como lo está, y me gusta que lo plantee el doctor Rojas, porque no en el campo de la psicología clínica, como es el nuestro, o de la psiquiatría, a veces uno habla de esto y la gente dice, no, es que eso es un ataque de pánico, eso es vara. Que de hecho que lo está planteando un internista, porque es real, hay una sensación física real, y si no se trata, no es anormal, idealmente no, pero con los niños hay muchos recursos psicológicos que se pueden utilizar, pero también, ¿qué pasa si tenemos un niño ansiógeno, ¿verdad? Constante, frecuente, con un trastorno que después nos puede derivar en alguna agorafobia o fobia social o retraimiento social? Entonces es un niño que no quiere ir a la escuela y tiene que tratarse y eventualmente pues hasta medicarse, que cuando uno habla de medicar a un niño por un trastorno de ansiedad, uno piensa, no, es que me lo van a hacer adicto, y entonces eso mismo que, qué sé yo, pensemos en Tafil o en Altrulini, ¿verdad? Es que eso lo tomaba mi abuela que estaba en el psiquiátrico, no. Entonces, la valoración integral de este tipo de procesos, no podemos tener un niño ansioso, no podemos tener un niño que tenga miedo, no podemos tener un niño que tenga pánico, porque es un niño que no se va a desempeñar sanamente en el entorno escolar. Con la dificultad, yo sé que ya casi tenemos que hablar de adolescencia también, que el adolescente por lo menos nos dice qué le fastidia. Claro. El niño hay que interpretarlo, hay que leerlo. Y no lo podemos leer desde, ay, no, es que es un maricón, no, es que ese chiquito siempre ha sido dificilito, es que él es muy delicadito o ella es muy chineada. No necesariamente es eso. Hay dos cosillas ahí importantes antes de que entremos a adolescentes. Una es el niño que tiene dificultad para aprender o falla para progresar, y entonces recurrimos, yéndonos al otro extremo, a sobremedicar. Todo niño, lamentablemente, todo niño que tiene problemas de aprendizaje, casi que la mamá o hasta el mismo médico lo prescribe con Ritalina o alguno de estos. O a veces algunos. Todo niño que le cuesta aprender, o los profesores le sugieren, Ajá. el psicólogo le sugiere, dele Ritalina, con eso va a estar bien. Hay que aprender a discriminar cuál tiene realmente un déficit atencional, cuál realmente requiere el uso de este tipo de medicamentos, en cualquiera de sus nombres, pero hay un abuso, indudablemente hay un abuso de este tipo de sustancias, porque no todos se justifica el uso de ellas. Y perdón, y algo que es importante, atención dispersa, déficit de atención, son dos cosas radicalmente. Hiperactividad no es, ¿verdad? Hipoactividad o el TOD que se llama el trastorno oposicionista desafiante. Vean, todo padre de familia que tenga un niño con déficit de atención entienda la Ritalina, la Concerta, la Estratera como recurso de apoyo, como coayudante, en algunos casos que esté bien prescrito, es importante. Pero pongamos un ejemplo del doctor Rojas Soriamuno. Ustedes lo oyen muy seriecito y todo, pero el déficit de atención del doctor Rojas es fuerte. Yo me pongo ejemplos. Y en nuestra época no hubo Ritalina. ¿Qué hay detrás de nosotros? Bueno, o una mamá que nos ayudó, ¿verdad? O que uno a golpe de tambor. Esto no es una condición limitante. Obviamente, pues a uno le cuesta un poco más, ¿verdad? Poner atención. Yo, toda mi licenciatura no tuve un solo cuaderno cuando saqué la especialidad, pero nunca falté a clases. Entonces, determinar qué requiere el niño a nivel de estilo de aprendizaje, a nivel médico, descartar patologías, no sobreabusar de medicamentos, no compartir medicamentos, que esto que está planteando el doctor Rojas, hay gente que dice, yo lo he escuchado, no lo lleves donde el psicólogo. Mira, yo desde que le estoy dando la Concerta me sirve, yo le digo al doctor que me da otra receta y se regalan las pastillas y eso no se puede hacer. Sí. Lamentablemente eso pasa. Precisamente ya para ir entrando al tema de la adolescencia, también quería saber un poco qué pasa cuando se da ese cambio de sexto grado a séptimo. No solo dentro de la misma institución, sino qué pasa con aquellos adolescentes que por alguna razón de índole económico se pasaron de casa, tenía problemas de conducta, le sugirieron pasarse a otro centro educativo y tiene que enfrentarse a ser
nuevo, ¿verdad? En este centro educativo, también hacer el mostacilla, como le dicen a los de séptimo. ¿Qué pasa ahí? Enfrentarse a este nuevo reto, ¿verdad? De ingresar a una etapa completamente diferente, dejamos la escuela, vienen compañeros nuevos, vienen responsabilidades nuevas, entonces, para entenderlo un poco más desde el punto de vista psicológico. Bueno, lo que pasa es que, como dices, vienen de un grupo seguro quizás, donde ya era seguro por conocido, pero viene un cambio que efectivamente no podemos tomar a la ligera. ¿Por qué? Porque tienen que empezar, en esas edades se está lidiando con el sentido de pertenencia, es decir, a qué grupo pertenezco, con quiénes encajo, quiénes me aceptan, quiénes no. Entonces esto define, ¿verdad? Y se define, yo te diría que hasta en la primera semana, desde que llega el niño, el joven, ¿verdad? Tiene que tener esas herramientas sociales para saber cómo llegar, cómo abrirse, cómo integrarse a un grupo. A veces yo les digo que a estos adolescentes que la mejor arma es un saludo, un buenos días, un cómo estás, cómo te llamas, ¿no? Más allá de querer pertenecer desde el primer día, es saber cómo abrirnos. Pero justamente, si son adolescentes que ya vienen con ciertas dificultades a nivel social, bueno, yo creo que se vuelve también una importante labor de los educadores, claro, de cómo integrarlos, y para eso están las actividades también extraescolares, es decir, cómo se pueden integrar al grupo de fútbol, al grupo de música. Bueno, hay tantas opciones que yo creo que para todo niño hay una opción, para todo adolescente, ¿no? Y eso es lo que les permite tener ese sentido de pertenencia. Y qué difícil también, ¿verdad? Porque en esas edades uno se acuerda un poco cómo era el asunto cuando uno le tocó ser adolescente, también cómo cuesta, ¿verdad? Decir ese hola, ese cómo está, porque a lo mejor son adolescentes que están llenos de vergüenza, ¿verdad? Porque es muy común ver, ay mami, usted no le pregunta la dirección a tal persona porque estamos perdidos porque me da vergüenza. Imagínense más, sí, claro, en un colegio y siendo nuevos. Sí, mira, yo tuve la experiencia cuando yo estaba como estudiante, que cuando ingresaba alguien nuevo, le asignaban a un compañero, digamos, que lo iba introduciendo a todo el ambiente. Desde cómo saber dónde están los baños, así, claro, de simple, ¿verdad? Un padrino. Sí, un padrino, exactamente, esa es la palabra. Y lo va integrando a su grupo de amigos, ¿verdad? Los éxitos incluso de ese joven recién integrado se vuelven éxitos para el padrino, ¿verdad? Porque logra buenos resultados con el nuevo compañero. Exacto. Que se integra correctamente. Entonces yo creo que este tipo de estrategias, manejarlas en las instituciones escolares, es una gran ventaja, porque sí resulta amenazante. Sí, claro, y quería preguntarles también si precisamente este cambio puede generar que haya un mal desempeño académico en este adolescente, no sé, tal vez ese estrés. Es ¿verdad? Que en la adolescencia ya empieza otro tipo de circunstancias, ya empieza también un boom neurohormonal, claro, ¿verdad? Y empiezan ya las hormonas sexuales a hacer efecto, y entonces aquí pueden pasar un montón de cosas, ¿verdad? Desde problemas de ansiedad, porque empezó a menstruar, o no es infrecuente que niñas ya cuando empiezan a sentir que los bustos están empezando a crecer, sientan como que todo el mundo las quiere ver o no quiere que las vean. Hay un montón de cosas que pueden surgir en eso y que ustedes manejan mejor que yo. Pero evidentemente un neurohormonal también incide en la forma de reaccionar, porque las hormonas sexuales también hacen que puedan ser más impulsivos en algunas cosas, hasta más respondones, como dicen, ¿verdad? Y entonces hay que tomarlo en cuenta en esto, ¿verdad? Porque no es así es una etapa diferente, no solamente desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de ambiente, sino también el boom neurohormonal, el despertar de todo este tipo de hormonas, hacen que aparezcan circunstancias que pueden generar somatizaciones. Y recordemos que cuando aplicamos la palabra somatización, estamos hablando de síntomas físicos sin una causa orgánica real, ya adecuadamente estudiada, ¿verdad? Porque muchas veces decimos que ese dolor de panza es pura pendejada, es porque cada vez que va a la escuela le duele la panza. Bueno, pero si ya lo hemos estudiado y ya hemos descartado que efectivamente este muchacho no tiene nada, pues sí podemos llegar a establecer tal vez un patrón en el que podamos identificarlo como una somatización, máxime si estos síntomas ocurren en la etapa de estrés, es decir, en la etapa de enfrentamiento a su nuevo ambiente. Pero cuando está en la casa y está en la noche y ya durmiendo, no tiene ninguna sintomatología, y fuera de eso no tiene síntomas sistémicos que lo asusten a uno, como pérdida de peso, como fiebre de causa no clara, como anemia de causa no clara,
Entonces ahí sí, no hay nada de este tipo de cosas, un examen físico normal o estudios normales, y es una etapa estresante, entonces ahí estamos hablando de somatizaciones. Muchas gracias por estar en sintonía de su revista de Mañana con Monumental. Hoy tenemos una mesa redonda para conversar sobre los aspectos psicológicos y médicos que usted debe de conocer antes de que sus hijos entren a clases, precisamente porque hoy prácticamente 1 millón de niños vuelven a las aulas, niños y adolescentes también. Pero Rafael, usted estaba comentando algo que lo la dejé dejamos picando ahí en el punto de penal, y lo que quería plantear es que siempre le hemos dicho a nuestros pacientes que la probabilidad de una adolescencia regulada inicia en una infancia regulada, pero también he planteado, y acá está también el doctor Rojas, que la probabilidad de tener una adultez mayor sana empieza en una adultez media sana y así sucesivamente. La adolescencia tiene una particularidad muy interesante para mí. Los trastornos de personalidad los vamos a establecer a partir del rango de los 16 a 18 años. Mientras tanto estamos en una fase de configuración de la personalidad. Y en este bloque de 12 a 16 años es muy importante observar un montón de conductas que no es que vayan a ser indicadoras de un trastorno, pero que nos pueden ayudar a hacer un mejor abordaje integral. Por ejemplo, un muchachito que haga bullying, que se robe cosas, que sea malcrédito y que no estudie, no es un muchacho difícil que hay que mandarlo a batir mezcla en la construcción. Es un muchacho que probablemente tenga algo de esto, de que sea un poquito malcriadito, pero que está generando conductas desafiantes y antisociales que son importantes. Con el cambio hormonal, aparte de que es difícil, por ejemplo, 7º año para las muchachas es un poco difícil, es curioso la psicología de las niñas a esta etapa, porque por un lado no le quieren tener sus pechos, pero les da vergüenza tener sus pechos, ¿verdad? Cuando empiezan a notar que los compañeros, ¿verdad?, masculinos hacen referencia o contacto visual con el pecho de sus compañeras, todo genera ahí toda una serie de tensión. Administrar el periodo. ¿Cuántas chiquitas entre 6º y 7º pasan una vergüenza horrible, verdad? Porque no administran su periodo, se les olvida ponerse su protector. La higiene que se debe tener. Las clases de educación física, por ejemplo, si les toca natación, eso es súper difícil. Sí, y entonces lo que sugería el doctor Rojas, con todo el respeto que el gremio de educadores físicos tiene, yo entiendo que si tenés 30 alumnos, qué difícil hacer una adecuación a nivel físico, ¿verdad? Pero creo que inicialmente, cuando arranca la adolescencia, van a arrancar un montón de conductas que nos van a sorprender en cuanto a administración del enojo, depresividad. La ansiedad de los adolescentes se vuelve un poco más agresiva, no como la de los niños, que es una ansiedad más de llanto, más retraída. La ansiedad adolescente es un poco más agresiva y entonces confrontativa, o tienden a aislarse. Es el adolescente que cierra la puerta del cuarto, no quiere saber nada, y le encontramos en su cuaderno imágenes de estas tendencias emo o este tipo de cosas. No lo conocemos. Entonces, algo que es clave es la cercanía de los padres, pero a veces en una actitud más de escucha, y esto puede ayudar muchísimo, porque por ejemplo, ¿cuántas mamás llevan a sus hijas al ginecólogo entre los 12 y los 16 años? Entonces, no, es que verás que a ella le viene la regla, pero le viene cada 8 meses, o a veces le viene 23 días o a veces no le viene. Detrás de un desorden menstrual puede haber un desorden también en la expresión, en la conducta emocional. Entonces, en la adolescencia todo se filtra como la palabra popular, esta aborrecencia, y eso es un error. La conducta física y emocional de un adolescente siempre va a ser sugerente de algo que tenemos que observar, y que yo creo que hoy en día mucho tiene tratamiento a nivel emocional. Bueno, incluso nada más rápido, ¿verdad? Tenías aquí al ginecólogo, creo que la semana pasada, diciendo justamente que antes era inusual pensar en llevar a un adolescente a una revisión, a un seguimiento, que tuviera su médico. Ya eso ha cambiado completamente. Sí, porque digamos algunos padres de familia piensan que sí, si tienen su periodo menstrual regular o no han tenido su primera relación sexual,
pues todo anda bien y no hay por qué llevar al adolescente a la consulta ginecológica. Sin embargo, es importante y que dicha que esto está cambiando. Pero en este tema también quería saber, por ejemplo, ya se da, ¿verdad?, este cambio hormonal, ya empiezan a cambiar y a distinguirse más los caracteres sexuales de los chicos y las chicas, pero en esta etapa puede haber un rendimiento, ¿verdad?, académico bajo porque me terminó el novio, me terminó la novia, mi mejor amiga me dejó de hablar, o sea, cosas que en la adolescencia uno piensa que son tonteras, pero que para el adolescente es un mundo completo. No, no es que sean tonteras, ¿verdad? Realmente hay jóvenes que se preocupan más por el peinado que van a llevar y los zapatos que se van a poner que por llevar la tarea, ¿verdad? Se vuelven prioridades. Pero yo creo que incluso es necesario poder incorporar ambos intereses. Sí, es cierto, bueno, puedes ir con tus tenis nuevos, tu peinado nuevo y demás, lo que quieras, pero también está el hecho de tu rendimiento escolar, y tu rendimiento escolar incluso favorece a que yo te dé permiso de salir con tus amigos para que vayan al cine y demás, o sea, puede traer múltiples beneficios, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido, como papás sí tenemos que ser como muy individualizados para saber realmente cómo operan, cómo funcionan nuestros hijos. Voy a contarte nada más rápido un ejemplo de una chica que entró a la universidad y venía de un colegio de puras mujeres, y cuando supo que le gustaba a ella un chico, más allá de generarle gusto, emoción, generó un proceso muy ansioso, o sea, ella lloraba por esto, ¿verdad? Porque justamente era el llamar la atención de alguien, el sentirse observada, ¿verdad? Claro. Entonces son situaciones que uno tiene que entender, lo que aplica a uno no aplica para todos. Entonces con los adolescentes tenemos que estar muy cercanos para saber qué es lo que los mueve. Pero ¿cuáles serían los trastornos emocionales más frecuentes en la adolescencia? La depresividad, que nace, ¿verdad?, en problemas de autoestima. Puede haber variables de orden endocrinológico, ¿verdad?, como problemas tiroideos y demás. Aparece con muchísima frecuencia los trastornos de la conducta alimentaria, los más clásicos: bulimia, anorexia, ingesta compulsiva, que es importante cuidarlos ahí. Que aparece trastornos depresivos con ideación suicida, que es importante revisarlos, identificarlos a tiempo. Se exacerban los conflictos ansiógenos, los ataques de pánico son bastante frecuentes, y aparecen una serie de conductas que es importante revisar, como la autoagresión y ese tipo de cosas, que a veces forma parte de una expresión mórbida de la polaridad depresiva y de la dismorfia y otro tipo por ahí. Se nos complica porque eso genera adicción a las endorfinas y otras cosas, y tienen que ser revisadas a tiempo. Y fundamentalmente, de una u otra, aunque los papás no lo quieran aceptar, también empieza la conducta sexual, y entonces la conducta sexual es un elemento que va a afectar el desempeño académico y va a afectar la integración social. Y no estoy hablando de conducta sexual solo de ir y tener coito, estoy hablando de noviazgos, estoy hablando de afecto, de juegos eróticos, y por supuesto hay que tener muchísimo cuidado que, como es el primer contacto con sustancias psicoactivas o legales como el alcohol y el tabaco, inicia también en la adolescencia. Sí, yo creo que ahí tienes toda la razón, en el sentido de que la adolescencia pues abre todo un panorama mucho más amplio que en la etapa previa. Y sí hay que tomar en cuenta algunas cosas, porque si uno ve en niños, por ejemplo, es perfectamente normal y frecuente que tengan su famoso amigo invisible. Ajá. A ciertas edades. Pero si ya encontramos un adolescente, y estamos hablando ya es 16, 17, 18 años, y ya estoy oyendo voces o gente que le habla, ya no es el amigo invisible. Recordemos, recordemos que está la etapa de aparición de la esquizofrenia. La esquizofrenia, no es que todos vayan a ser esquizofrénicos, pero ya un niño, muchachos, 16, 18 años, hay que descartar en presencia de alucinaciones auditivas que sea una esquizofrenia, máxime en presencia de cierto tipo de actitud agresiva. Sí, que es la primera crisis psicótica. Exactamente, el debut de esquizofrenia en mujeres usualmente va entre los 16 y los 17 años.
el debut de esquizofrenia en hombres usualmente va por ahí de los 17, 18 años más o menos. Entonces también es un factor a tomarlo en cuenta para no etiquetar a todo el mundo de buenas a primeras de que simplemente es ansiedad. Hay que prestarle atención a las conductas, claro, a un montón de O que cosas. está usando drogas. O que use drogas, que es muy frecuente, lamentablemente. Y sobre todo con estas famosas fiestas ahora de barra libre, en la que hay una ingesta indiscriminada, no controlada de licor, independientemente de la edad, porque ahora se consiguen una cédula de un amigo que se les presta. Sí, siempre menores de edad. Y por ahí va también mezclado con las drogas ilícitas, ¿verdad? Que eso es un gran problema. Doctor, usted tal vez nos podría comentar, nos están comentando aquí los psicólogos que uno de los trastornos más comunes durante la adolescencia tiene que ver con los temas alimentarios. Indudablemente sí hay toda una gama de trastornos alimentarios que pueden ir de las mal llamadas colitis, es decir, estamos hablando del síndrome de intestino irritable, que a todo niño o todo muchacho que le duele la pancita empezamos a ponerle también la etiqueta de buenas a primeras de que simplemente es por estrés. Siempre hay que prestarle atención a los dolores abdominales porque en medicina la palabra colitis quiere decir simplemente inflamación de colon. De colon, ¿verdad? Eso es como cuando usted dice, tiene un carro, sí, pero ¿qué tipo de carro tiene? ¿verdad? Entonces podemos tener colitis parasitarias, el síndrome de intestino irritable, podemos tener una colitis ulcerativa, podemos tener enfermedad de Crohn, podemos tener N cantidad de problemas a nivel de intestino que pueden generar dolor y que erróneamente pues pueden coincidir tal vez con el inicio de clases y le atribuimos a estrés. Por eso es importante también los signos de alarma, en el sentido de pérdida de peso, no es normal, fiebre no es normal, el paciente que desarrolla anemia, cosas por el estilo, o algún tipo de sintomatología a nivel de piel asociado a esto, pues uno debería pensar que hay algo más allá. En este sentido, ya habiendo visto simplemente los problemas digestivos, pues también pueden surgir otras cosas, las partes de la autoimagen, ¿verdad? Sea que me concibo como gordo o no, ¿verdad? Y ahí empieza la bulimia, el trastornos de toda índole, nos viene la compulsión a vomitar mi autoimagen es de que siempre soy gordito y tengo que comer menos, o también las partes comparativas, yo quiero ser como fulano, yo quiero ser como sutano, y entonces conciben que comiendo menos o vomitando, pues voy a estar igual que esa persona y esto se vuelve un círculo vicioso que puede atentar contra la vida. También es fundamental tomarlo en cuenta. Y la otra cosa es, los trastornos digestivos también se pueden exacerbar por roles inadecuados de estudio. ¿Qué quiere decir? Mami, no puedo comer hoy porque tengo que estudiar mucho. No, un momento, usted se sienta a comer. Tiene que hacer sus horarios de comida. Mire, que tiene tiempo, hay un tiempo para todo. Pero tampoco puede dar el rendimiento adecuado si no tiene una ingesta alimentaria adecuada y sincronizada. Recordemos que tenemos que mantener por lo menos unas 3 a 5 tiempos de comida, como mínimo, ¿verdad? Si una persona va a desarrollar solo una comida y el día pasa picando, pues esto trae también que tengamos gastritis. La gastritis se puede dar en niños, podemos tener diarreas por problemas de malabsorción, una serie de síntomas que se generan simple y llanamente por un inadecuado engranaje, estudio, sueño, ejercicio, alimentación. ¿Y qué pasa también si este alumno no come adecuadamente y le toca una clase de actividad deportiva, ¿verdad? Bueno, es que vamos a lo mismo. Entonces, todo nuestro organismo utiliza fundamentalmente 2 grandes nutrientes, que es azúcar y es oxígeno. Y esto, los carbohidratos son la esencia con la cual nuestras células van a trabajar. Células musculares, células de hígado y sobre todo de cerebro. Entonces, si una persona va a hacer actividad física, va a tener exámenes y no está comiendo, indudablemente el rendimiento jamás va a ser exactamente igual. Y el otro problema también es el tipo de aprendizaje que ustedes lo pueden mencionar ahora. El famoso aprendizaje de leer, vomitar, lo que aprendí y al día siguiente no me acuerdo de nada, ¿verdad? Que es otro gran problema, ¿verdad? Ahí, ¿cómo se podría negociar con los hijos? Perdón, y antes incluso un tema que es importante observar en la adolescencia, por ejemplo, la ortorexia. Que entonces, que como vemos que nuestra hija o nuestro hijo se preocupa por tener un buen peso, no le gusta comer comida rápida, no come chocolate, sino que él siempre está cuidando el consumo de calorías, la adecuada combinación de los 5 grupos de alimentos, entonces uno dice, ay, qué bendición, es que este chiquito funciona solo. Cuidado, ¿verdad? Porque tarde o temprano el ortoréxico deriva en una anorexia, en una bulimia o un problema de... Y usualmente el ortoréxico es un obsesivo compulsivo en el fondo, ¿verdad? Claro, Sí, exacto. disfrazados, ¿no? Disfrazado, exactamente. Entonces es importante cuidar esto. Ahora,
¿Qué podemos hacer en la adolescencia? Bueno, yo creo que la adolescencia es una etapa de negociación con un ave muy claro, con un punto de partida y un punto de llegada. Un padre de familia tiene que tener, y en una casa tenemos que tener un proyecto alimenticio de nuestra realidad. Eso que está planteando Rojas. No se estudia sin comer. Eso es importante. Sabemos que la realidad socioeconómica de algunas personas en este país, la desnutrición es un factor que afecta el desempeño académico, pero entonces tenemos que tratar de que siempre haya alguna comidita antes de estudiar. Pero no es que nos vamos a apretar un casado y nos vamos a sentar media hora después, ¿verdad? Porque ahí tendríamos problemas de oxigenación, ¿verdad? Todo nuestro... Sí, nuestro oxígeno está en el sistema digestivo, por ponerlo ahí de forma muy simple. Entonces, la alimentación, los horarios no se negocian, se administra la televisión, se administran los juegos electrónicos, se administra el internet. ¿Cuándo se ponen esas reglas? Ya, o sea, ya. No hay que esperar a que el muchacho o el niño salga mal. Marcar la cancha, el ciclo de sueño. Un muchacho que duerma 8 horas... es un muchacho que probablemente, y qué difícil acostar a un chavalo de 15 años a las 10 de la noche o a las 9 de la noche, es una batalla. Bueno, es que a mí cuando un día estos un padre de familia me decía, es que le dan la 1 de la mañana contestando mensajes, de quíteselo, usted se lo quita a las 9 y se lo devuelve a las 6 de la mañana. Es que voy a andar en esa así hasta que aprenda. Claro. ¿Verdad? Yo prefiero echarme ese pleito a que tengamos un muchacho. Imagínense que los muchachos duermen y se acuestan a la 1, 12. Tienen que levantarse a las 5 o 6. De lunes a viernes tendríamos que acumular al menos 40 horas de sueño para funcionar bien. Sí. Un muchacho que de 1 a 6 está durmiendo 5 horas, la mitad, y es normal. Bueno, Rojas tiene hijos adolescentes, ¿verdad? Ya está más grande. Bueno, ya está más grande, sí. Jóvenes. Pero los muchachos les entra un mensaje a las 11 de la noche, a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana, y siempre lo van a contestar. Claro. Bueno, y eso acarrea otra cosa, un famoso síndrome de fatiga, importantísimo, ¿verdad? Que hay también que estudiarlo, porque todos los síndromes de fatiga crónico hay que estudiarlos desde el punto de vista hormonal, ver si es tiroides, si es el sobrepeso, si es la glucosa, si son los triglicéridos y demás. Pero entonces se sienten cansados y empiezan a recurrir a las bebidas energéticas. Así es. Ajá. Muy frecuente. Entonces, frecuentísimo. Dormir mal, a ellos no les interesa dormir mal. En el día tienen que dar rendimiento y empiezan a usar de bebidas energéticas que no están exentas también de efectos secundarios. Agravan los trastornos de ansiedad, le produce más palpitaciones, le produce un montón de cosas. Y las bebidas energéticas en abuso, porque son a base de cafeína, pueden producir inclusive arritmias. Entonces hay que tomarlo en cuenta Aquí también. nos dice Jenny que ella llevó a su hija a la clínica, no le tomaron la presión, la doctora le mandó fórmula roja, doctor, fórmula blanca, vamos a ver, química clínica, heces y orina. Yo le pedí que le mandara para los triglicéridos, colesterol y examen de azúcar, pero ella me dijo que no, porque no era obesa. Ella pesa 27 kilos, tiene 7 años y 10 meses. Y me dijo que estaba muy pesada. Yo soy diabética, tengo colesterol alto, triglicéridos y problemas en la tiroides. ¿Qué orientación puede dar el doctor Rojas Oriamuno a Jenny Godínez Valverde? Evidentemente uno de los aspectos que se valora en un niño pues es el peso, ¿verdad? El peso en relación a la talla. Si pesa 7, si tiene 7 años, si mal no recuerdo porque tengo rato no ver niños, para 7 años el peso esperable es aproximadamente de 24 kilos. Y dijo que pesaba 20 y algo. 27. Pero tenía 8 años. 7 años tiene. Está un poquillo pasadilla. Pero aquí lo más importante es dos cosas. Uno puede tener triacilgliceroles elevados, triglicéridos elevados, aunque sea delgado. Uno puede tener glucosa elevada, aunque sea delgado. Existen alteraciones de carácter genético, existen las dislipidemias familiares que se llaman, y en este sentido, si la mamá le está diciendo, mire, yo tengo triglicéridos elevados, soy diabética y demás, pues a nada le cuesta al médico marcar el perfil de lípidos y la glucosa y una hemoglobina glicosilada. Esto es fundamental para la detección temprana. Este es el gran problema usualmente de hacer medicina curativa y no medicina preventiva. Esta es en la realidad de lo que debería ser una consulta de niño sano. Bueno, el niño sano, sí, perfecto, pero veamos también el niño sano tiene sus antecedentes, ¿verdad? Y hay que tomar en cuenta, mire, todos los hermanos tienen problemas de triglicéridos, la mamá tiene esto, el otro diabetes, ¿por qué no investigamos para detección temprana? O vamos a esperar a que haga un debut
ya con manifestaciones propias de estas enfermedades, o que haga un hígado graso, por ejemplo. Entonces, en este sentido es un error tremendo el que no se le realice. Y la otra es, como sigo insistiendo, a todo niño debería tomarse la presión arterial. Todo consultorio pediátrico debería tener un esfigmomanómetro de niños, que es un brazaletito más pequeño, que no cuesta mayor cosa, y la caja del seguro debería de tenerlo, y me imagino que lo debe de tener. Una de nuestras oyentes nos dice que tiene un caso en su casa de habitación. Dice que su sobrina vive con ella y la mamá, ella hoy entra a 7º. Tengo muchos problemas con ella porque no nos quiere ayudar con los quehaceres de la casa, no quiere ser más ordenada. Hay que mandarla a todo. Ella fue y es chineada porque ella vive con nosotros debido a que su madre estuvo varios años con depresión, y por trabajo de la madre ella se crió aquí con nosotras. Ya la madre está bien, pero ella no quiere irse porque dice que ama a la abuela, pero también dice que quiere a su mamá. Viven muy cerca, como a 5 casas. No la obligo a vivir allá ni aquí. Ella sabrá dónde quiere estar, y hasta ahora se lleva mejor con el hermano de 18 años. Vamos a ver, que nunca quiso a la hermana y hasta ahora la acepta. Por eso la madre, antes que maltratarla, no la obligó a vivir allá. Esa niña es muy dulce, es muy cariñosa, es amorosa, pero vamos a ver, está como dormida. Cuesta que haga algo, que se levante a ver tele y listo. Para todo hay que mandarla, para que aprenda. Vamos a ver cómo puedo leer esta... para que aprenda, yo me encargo todos los días, bueno, de decirle las cosas. Bueno, básicamente esta es la consulta. Nos manifiesta que también, que solo quiere utilizar el teléfono, los juegos de la computadora, y hace la referencia de que sí es muy responsable con sus estudios. Yo creo que... Bueno, tal vez podemos dejar esa consulta debido a que tenemos una llamada telefónica. Entonces, a esta oyente que nos escribió de forma privada, vamos a responderle después de la llamada, porque ya tenemos a doña Helen en línea. ¿Cómo está, doña Helen? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Bueno, digamos que están hablando de mi hijo ahí. Ajá. Yo lo tengo con psicóloga, lo tengo con pediatra, y lo tengo con... Bueno, digamos que me lo ha visto casi toda la caja. A él me le están dando metilfenidato. Pero es que bueno, a finales del año pasado, él me decía, mami, ya la cabeza no la tengo llena. Empecé a quitarle el metilfenidato ahora para vacaciones, ¿verdad? El chiquito es otro, ya no me dice que le duele la cabeza, bueno, ya supuestamente ya no la tiene llena, como él me decía. Yo quiero preguntarle al psicólogo, yo se la puedo quitar, porque él tiene déficit de trastorno atencional, hiperactividad. ¿Hace cuánto, doña Helen, hace cuánto le dieron ese diagnóstico a usted? A él se lo dieron cuando él estaba en primero, ya él va para 4º grado. Sí, ok, perfecto. Bueno, ya te vamos a contestar a través de la radio. Perfecto. ¿Algún otro síntoma, doña Helen? Bueno, parece que ya se nos cortó. Yo creo que alguien... Perdón, Rafita, es que tenemos... bueno, se cortó la otra llamada. Antes de contestar la consulta por Facebook, ya que tenemos hasta en Caliente TV, doña Helen, hay algo muy importante. Las condiciones de neurodesarrollo de un niño entre los 0 y los 12 años, básicamente cada 6 meses cambian de forma radical. Entonces, como decía el doctor Rojas, a veces es más fácil optar por matar metilfenidato, o lo que popularmente es el compuesto. Ritalina en realidad es una marca. Metilfenidato es el componente químico. Yo no te puedo recomendar que te lo quites o no, porque habría que evaluar el caso. Lo que sí creo es que usted podría buscar una evaluación pedagógica y psicopedagógica y ver las consideraciones de desarrollo del niño, porque ya está en 2º ciclo, y puede que la madurez que va alcanzando nos ayude un poco a regular todas las conductas de dispersión. No es infrecuente escuchar que la Ritalina puede causar algunos síntomas como dolor de cabeza, y una vez que estos se suspenden mejoran, pero
creo que lo más responsable, bueno, por dicho hasta acá Rojas, es hacer una revaloración. Ahora, la Ritalina yo siempre le he dicho a los papás, la Concerta y cualquier otra marca, si usted no trabaja al lado de su hijo, usted va a hacer que su hijo se concentre muy bien viendo tele o jugando play, ¿verdad? Es que esto es un poco más integral, esto es de sentarse, es de trabajar, es de buscar. Así que Rojas, no se quita, ¿verdad? No es anormal, ¿verdad? Considerar este síntoma, pero después de 3 años de consumo, no debería doler la cabeza, pienso yo. Yo pienso que aquí lo que dijiste al principio es válido. Aquí tiene que haber una valoración del médico y del psicólogo y el especialista en desarrollo, en el sentido de saber realmente hasta dónde es realmente necesario el medicamento. Claro. Pero los padres, con todo el respeto, deberían seguir las indicaciones de ellos. Porque a veces los pacientes hacen eso, empiezan a bajar la dosis porque creen que está bien, o se lo suspenden bruscamente. Y eso no es tampoco ni el abuso de un medicamento, ni tampoco no usarlo porque no quiere usarlo. Hay indicaciones claras para cada uno de ellos. Perfecto, vamos a recibir, antes de responder la consulta de Facebook, a doña Lucrecia, que estaba en línea y se le cortó. Muy buenos días, ¿cómo está doña Lucrecia? Buenos días a todos, muchas gracias. Mire, yo tenía la siguiente inquietud y la verdad la tengo hace muchos años. Yo creo que ustedes son, bueno, realmente un equipo de lujo, ¿verdad? Ver esta temática de manera tan integral, la gente, todos aprendemos muchísimo, pero me preocupa que no tengamos a nivel de país como un sistema que podamos valorar a los niños desde el principio. Parece como que, sobre todo a nivel de la adolescencia, no hay como un sistema nacional de salud que los vea de manera integral. Entonces mi preocupación a ustedes, que son un equipo verdaderamente integral, ¿qué herramientas se podrían armar, o si existen? Porque realmente, bueno, ya mis hijas son grandes, pero vienen nietos, y uno quiere como poder tener como realmente instrumentos que valoren a los niños de manera preventiva. Sabemos que a nivel de los adultos ya la psicología pues llegó tarde, la psiquiatría también, estamos como tratando de avanzar en los problemas que realmente las enfermedades manifiestan, pero ¿qué se podría hacer a nivel de niños y adolescentes pues para que no nos agarre tarde? Perfecto, doña Lucrecia, muchísimas gracias por este aporte y en minutos vamos a darle una respuesta porque también tenemos a doña Marta en línea. Muy buenos días, ¿cómo está? Gracias, buenos días. Buenos días. Vea, quiero que me ayuden. Mi hijo hace 8 días entró a clases, ya. Él entró a una escuela privada, él tiene 6 añitos. Él viene muy contento porque ya la niña lo está calificando y entonces viene feliz porque dice que ya se sacó 100, ¿verdad? Pero entonces la niña dice que vamos a tenerlo este mes en adaptación. La pregunta mía es que él, cuando yo lo llamo a que practiquemos o que, digamos, le digo, venga, escriba su nombre, su fe, él primero llora para todo. Él para todo llora primero. O sea, él no le gusta estudiar. Él no le gusta estudiar. Él llega a la escuela y ya él lo que quiere es jugar y jugar. Entonces yo quisiera que... Doña Marta, ¿está en primero? Está en primero, tiene 6 años y 6 meses. Perfecto. Sí le gusta la escuela, pero lo que a él no le gusta es llegar a la casa a estudiar. Cuando uno hace ese proceso, él llora para todo. Ok, perfecto. Perfecto, muchísimas gracias, doña Marta, por esta consulta tan valiosa. Vamos a contestar, doctores, esta pregunta que nos dejaron en Facebook sobre esta joven que vive con su tía y con su abuela, que es... no quiere atender la responsabilidad de la casa, sin embargo es una persona muy responsable académicamente hablando. Bueno, hay que entender que ha tenido un esquema familiar un tanto atípico, ¿verdad? Porque ha estado con la abuela, con la mamá. Entonces yo creo que hay que entender también que un chico, un adolescente, van a preferir siempre estar contestando Facebook que lavando platos o hacer labores de la casa. Yo creo que hay que incorporar estas actividades. Lo que aplica en casa de la abuela debe aplicar en casa de la mamá. O sea, es decir, tener una serie de normas para que el adolescente, el niño, se pueda ir incorporando a esta serie de normas. Nosotros como adultos tenemos que pensar cómo queremos vivir y cómo queremos transmitir esto a los hijos. De otra forma,
pues el joven se va a estar acomodando a donde se le facilita más. Si en casa de mamá no me exigen estudiar y tengo más libertad, bueno, pues voy a querer estar ahí más tiempo en las tardes durante etapas de escuela. Entonces yo creo que es importante que se pongan de acuerdo como adultos para ver qué es lo que se transmite para ella y darle un rol de las actividades, más que eliminarle, no puedes jugar Facebook, no puedes ver Facebook, no puedes tener juegos de video, sí lo puedes hacer, pero también hay que colaborar con lo de casa. Y yo creo que no hay que cometer un error. Digamos, este tema entre la abuela y la tía se da porque la mamá está delegando, cediéndola por una depresión, ¿verdad? Entonces habría que revisar un poco, como plantea Rodri, este entorno, pero también tengamos algo claro. En la adolescencia, si le va bien en el colegio, es un buen hijo o es una buena hija, y no, o sea, si le va bien en el colegio, qué dicha. Pero recordemos que ahí no acaba la formación integral. Lavar, recoger, limpiar, todo esto. No me impresiona por la descripción que nos hace esta amiga en Facebook, que tengamos una adolescente deprimida. No estaría de más descartar, considerando que tenemos una mamá depresiva, eventualmente considerar esta variable. Me parece que tenemos una adolescente echada, ¿verdad? Un poco, y en un esquema de pobrecita, porque claro, como la mamá se le deprimió, la abuela tal vez le recoge el calzón y el paño en el baño, y tal vez la tía la lleva a pasear. Comodidosa. Entonces, creo que ahí es un tema de universalizar las reglas entre la mamá, la tía y la abuela. Y precisamente, ¿qué nos pueden comentar sobre esta observación que nos hace doña Lucrecia? Muy bueno el aporte de que ojalá se diera un sistema preventivo a nivel país para valorar a los niños antes de la entrada a clases o durante esta época donde pasan tantas horas como lo es la niñez y la adolescencia. Bueno, y lo mencionaba ya antes el doctor, ¿verdad? Creo que el ir a las consultas del niño sano, no cuando se presentan solo enfermedades, claro, es bien importante. Desde años atrás, incluso la psicología, la psiquiatría estaban un poco dejadas de lado y uno asistía al médico cuando ya necesitaba algo, cuando ya era evidente alguna enfermedad. Curativo. Hay que cambiar esto. Sí, hay que cambiar el concepto. Indudablemente es mejor prevenir que curar, siempre es más barato. Y también existen más opciones de tratamiento a más temprano los diagnósticos. Pero sí, la consulta de niños sano debería ser más integral, como lo dice doña Marta, en el sentido de la parte psicológica, Lucrecia, la parte psicológica, la parte nutricional, la misma parte médica, en el sentido de diversificarse más allá de un pinche examen de hemograma, heces y orina, claro, sino también, como insisto, un perfil de lípidos, perfil de ¿cómo se llama?, de azúcar, la hemoglobina glicosilada. Hay cosas que son fundamentales hacerlas, la agudeza auditiva, la agudeza visual, porque todo esto es parte de la estructura de un niño que está tratando de aprender. Si algo falla, pues evidentemente pues no va a tener un progreso adecuado, y entonces vamos a recurrir a medidas no lógicas, como es recurrir a un metilfenidato, cuando probablemente lo que tiene es un problema de agudeza auditiva o un problema de agudeza visual. El niño no se concentra porque no ve nada, claro, y tras que eso lo sientan atrás, porque resulta que tras que no ve es el más grande, ¿eh? Como Rodrigo, grandísimo, ¿no? Imagino que Rodrigo lo sentaban atrás, ¿verdad? Porque no escucha bien. Sí, si no escucha, pero es el más grande y le estorba a los demás, lo ponen adelante, no nos sirve, hay que ponerlo atrás, pero no toma en cuenta que le cuesta ver. Son esas adecuaciones que hay que adecuar un montón de cosas desde el punto de vista planta física y demás, que son sencillas, pero que van en favor del niño. Sí. Y bueno, no sé si fuera de micrófonos también estábamos hablando que cuando hablamos algo tan simple, ¿verdad? Como el acné, que uno puede pensar que es adolescencia y que tiene barrillos, pero detrás del acné hay consideraciones físicas importantes. Claro. Y entonces, por ejemplo, qué horror cuando se nos pone de moda, ¿verdad? Con todo el respeto, por supuesto, no es mi área, ¿verdad? Que yo escucho que todo el mundo toma Rakután, ¿verdad? Y entonces, qué complicado, porque sí, el acné tenemos que tratárselos. Si es difícil en cualquier etapa de la vida, imagínense en la adolescencia sentirse como hombre o como mujer, su cara
cara, o aquellas espaldas todas brotadas, ir a un paseo de piscina y andar uno con la camiseta. Entonces uno ya no, el adolescente no va a decir es que ese chico tiene algo, van a decir que es raro. Hay factores de integración social, factores de autoimagen, pero el acné como proceso es muy complejo. Y precisamente, adelante, doctor. Nada más 3 segunditos, Laurita. No se preocupe. Aquí también lo tenía en agenda, lo del famoso Rakutane, después de que Rafita mencionó eso. Yo soy del concepto de que este producto es única y exclusivamente para el acné comedónico, es decir, el que produce esos famosos cráteres en la cara, el acné pustuloso severo y demás. Pero 4 o 5 espinillas no justifican el uso de este medicamento. El desarrollar un acné a estas edades es completamente normal por el famoso boom neurohormonal que estábamos diciendo, que a unos le da más fuerte, a otros menos. Obviamente tiene su repercusión desde el punto de vista psicológico, de autoimagen y cosas por el estilo, pero que indudablemente hay recursos para cada cosa. El utilizar un producto de estos para 4 o 5 espinillas es incrementar el riesgo que tiene un producto de estos, que no está exento de efectos secundarios. Muy delicado. Es un producto de uso delicado. Lamentablemente se abusa, exactamente como hablábamos con el metilfenidato para otras cosas, y pues, es un producto que se metaboliza a nivel de hígado. Puede producir problemas a nivel de hígado. No les diciendo que los produce, los puede producir. Hay que estar monitorizando la función de hígado. Un caso interesante me llegó como 6 meses. Un muchacho que está tomando esto, dolores de cabeza severísimos, le hicieron hasta un TAC de cerebro, le hicieron esto, le hicieron lo otro, le llevaron a un optometrista, le llevaron a todo lado. ¿Qué es lo que tenía? Un síndrome que se llama síndrome de pseudotumor cerebral. Ah, sí. El síndrome de pseudotumor cerebral, que es el aumento de presión intracraniana producto de un medicamento como este. Hay múltiples medicamentos que pueden producir el síndrome de pseudotumor, que el aumento de la presión dentro del cerebro produce dolores de cabeza, produce un montón de cosas tremendas que no responden con nada, exceptuando cuando suspendes el medicamento. Entonces hay que tomarlo en cuenta. No es así simplemente tomes esto y vas a tener una carita de bebé. No. Hay que sentarse con calma y definir y discriminar a quién se le da y a quién no se le da, en quién está justificado, y el marcaje a presión. El médico nunca debe perder el cordón umbilical con el paciente cuando le receta un producto de estos. Esto no es decir, te hago hacer para 6 meses y en 6 meses te veo. Eso es un horror. Sí, claro. Horror de horror. Es como ver un diabético verlo cada 6 meses. Es un horror. Y precisamente, ¿qué le podemos comentar a doña Marta, quien dice que su hijo entró a clases hace 8 días, tiene 6 años, le gusta mucho asistir a la escuela, sin embargo no le gusta estudiar en su casa, llora y bueno, precisamente manifiesta otros síntomas cuando tiene que hacer tareas o tiene que estudiar? Está en primer grado este niño. Bueno, es normal, ¿verdad? Yo creo que es normal. Entendamos que los niños el primer día de clases saben por qué quieren ir a la escuela, porque van a estrenar el bulto de la doctora Juguete, porque llevan los zapatos nuevos, porque los cuadernos tienen sticker, porque para ellos el uniforme es ropa nueva, bailos de colores, exacto, hojas, y quieren usarlo todo. Cuando se dan cuenta que ir a la escuela hay que sacar un cuaderno, suena un timbre, tienen que llegar a hacer tareas, ya no puedo llegar a jugar. Tienen que hacer silencio. Sí, la maestra me regañó, me dejaron sin recreo, entonces uno dice, ay, pero ¿qué es esto? Me engañaron, ¿verdad? Entonces, se acabó la fiesta. Sí, y quiero ir un poco más allá. Ustedes saben que el trabajo no es un estado natural de los mamíferos, ¿verdad? Nosotros, los seres humanos, ¿verdad? En realidad el trabajo es un invento nuestro, ¿verdad? Es que nos ha permitido evolucionar como sociedad y ha tenido muchos pluses. En la infancia es cuando más biológicos somos, literalmente los niños piensan con el querer. ¿Y qué quiero? Quiero comer, quiero dormir, quiero ver tele. No, la disciplina hay que inculcárselas, y entonces ahí que nos topamos con una serie de resistencias. Tranquila, no se preocupe, yo no veo, doña Marta, ¿verdad? No veo nada normal. Es probable que es un niño que está empezando a integrar, porque para los adultos, ¿qué dice uno? Bueno, usted sienta a hacer la tarea y punto, porque tiene que hacerla, porque yo soy su mamá, y se calla.
pero el chiquito no entiende que es una tarea, él no entiende que es una actividad pedagógica de reforzamiento cotidiana que le permite la mejor integración para una posterior elaboración de contenidos abstractos que van a tener sentido en la vida. O sea, si los adultos ni siquiera entendemos eso, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? No, al niño hay que explicarle, hay que sentarse, hay que tratar día a día. Y doña Marta le doy un consejo: hable con la maestra, esté muy muy cerca de ella, porque a veces se pueden ir adecuando las tareas poco a poco al nivel de atención del niño, y no se ponga a pensar que ya vamos a llevarlo al psicólogo, que hay que hacerle valoraciones. No, dejemos que avance de 3 a 6 meses en primer grado y luego vemos cómo evoluciona, con paciencia y sin enojo. ¿Cuánto puede durar un berrinche? Por llamarlo de alguna forma, ¿verdad? ¿O cuánto puede durar esta conducta en un niño? Bueno, hay que entender que los berrinches pueden durar toda una vida y podemos tener incluso adultos berrinchudos, ¿sí? El berrinche va a durar en función de qué tan reactivo soy como adulto. Si yo cedo ante un berrinche, la conducta se va a repetir porque se vuelve una forma de obtener lo que yo deseo. Como padres, si no somos reactivos al berrinche que hagan los hijos y aún así somos firmes en las indicaciones, esperamos que con un periodo de 3 meses, mes y medio, la conducta de berrinche se queda totalmente eliminada. Yo creo que es interesante ahí que entendamos que a veces la conducta de los niños es directamente proporcional al manejo que hagamos los adultos del berrinche. Papás estresados, papás gritones, papás que ofenden, papás que maltratan, son papás que generan mayor oposición. Perdón, y ese es un berrinche de un adulto también. Exacto, entonces recuerden que ser firme no es ser gritón, ser claro no es ser grosero, ¿verdad? Ser determinado no significa maltratar. A veces hay que tener muchísima paciencia, pero también, vean, yo quiero rescatar algo. Reconozcamos la habilidad de nuestros hijos, porque a veces tenemos un chiquito que no completa el cuaderno, pero que sale muy bien en los exámenes. Entonces hay que adecuar los estilos de aprendizaje y hay que adecuar. Hay niños que aprenden muy rápido, hay niños que hay que tenerles muchísima paciencia. Entonces eso es clave. Pero también aprovechando que estamos juntos y estábamos hablando de acné, es que me entró una consulta acá, me entró un email que me parece muy interesante, y es síndrome metabólico, que normalmente hemos creído que el síndrome metabólico tiene que ver con la adultez. Y entonces resulta que pensamos, pero ¿qué pasa cuando tenemos un aumento desproporcionado? A mí me impresiona cuando conoces a un chiquito a los 10, 12 años, que es como, tiene su talla y su peso normal, y después lo volvés a ver a los 13, 14, 15, y tenemos un adolescente obeso. ¿Qué hay detrás de todo eso? Médicamente, bueno, y de lo psicológico, digo, un montón de dificultades. Yo creo que ahí tiene que haber un montón de cosas, ¿verdad? Una de ellas, siempre el médico está encaminado a descartar problemas de tipo neurohormonal, tiroides, cosas por el estilo, la diabetes y demás. Pero también son patrones, que es otro gran problema. Se sabe que si un padre tiene sobrepeso u obesidad, el niño o los niños tienen casi un 50 o 60% de posibilidades de desarrollar esto. ¿Por qué? Porque los patrones alimenticios son los mismos. No es que yo le cocino a Laura de una manera, a Rodrigo de otra, es muy difícil. Comen exactamente lo mismo, se atiporran en la mañana a comer pan, no hacen ejercicio, va eso de la mano. Y si los dos padres tienen sobrepeso, el niño casi que tiene un 80% de posibilidades de desarrollar sobrepeso y obesidad. Entonces el patrón familiar ya viene influyendo dramáticamente en el niño y en el adolescente. Desde el mismo punto de vista de actividad física, y los padres son sedentarios, disfrutan más yendo al cine que yendo a caminar, y pues el niño aprende a ir al cine, a estar con su play, estar tranquilo, en reposo, la ley del mínimo esfuerzo. Entonces esto también es que hay que tomarlo en cuenta, y lo que dice Rafa es cierto, el síndrome metabólico, que es una conjunción de circunstancias en las que está la diabetes, la hipertensión, la intolerancia a la glucosa, la elevación de los lípidos y consecuentemente el desarrollo posterior de todo lo que son enfermedades cardiometabólicas, diabetes propiamente dicho, la enfermedad cardiovascular con todas sus manifestaciones, arritmia, muerte cardíaca súbita, infartos. Eso no es una cosa de la cual están exentos los niños y los adolescentes.
Cada vez en presencia de este aumento de este problema nutricional de sobrepeso y obesidad, la tasa de aparición se va corriendo hacia la izquierda, es decir, a edades cada vez más tempranas tenemos este tipo de enfermedades que deben de ser corregidas desde el punto de vista de la casa, indudablemente. Claro. Vea qué interesante, también se tiene que ver el tipo de merienda que les preparaban los niños. Sí. Es más fácil comprarles snacks, que todo viene preparado, ponga aquí un tarrito de leche condensada y vámonos, ahí tiene energía para... Eso no es una merienda adecuada. Sí, requiere de una preparación bastante coordinada y previa. A Castillo Wendy nos está escribiendo: ¿qué me pueden decir del déficit de atención inatentivo, en el cual el niño no es rebelde ni irrespetuoso? Hipoactivo. Hipoactivo. Okay. Sí, probablemente ella se está refiriendo. Hipo hace referencia a menos. Sí, diría más bien sin hiperactividad. Sin hiperactividad. De hecho, yo creo, ¿verdad?, que es más fácil manejar a un niño hiperactivo que a un niño hipoactivo en términos de diagnóstico. Porque cuando el hiperactivo no está poniendo atención es más que evidente, probablemente nos está volviendo locos. Pero el hipoactivo es ese niño que uno le dice: Rodriguito, ¿entendió? Sí. Sí. Está, pero no está. Está, pero no está. Entonces, ¿qué requiere? Bueno, para el hipoactivo se recomienda periodos muy breves de estudio, repaso inmediato y ponerlo a producir. Mi amor, ¿estudiaste lo de los indígenas? Sí, ok, repetímelo. Y no le asignemos, ¿verdad?, entender dónde el área geográfica, la economía, la agricultura y las creencias religiosas de la comunidad indígena. No. Primero área geográfica, y hasta que eso se instaure, vamos con economía indígena, y después vamos con mitología o espiritual. O sea, es de despacito. No hay que preocuparse, al final es menos desgastante, pero sí tenemos que estar verificando y verificando cuánto va asimilando. Vamos a ver lo que nos dice aquí Diana Valverde, que tiene un hijo de 12 años. Acaba de entrar a 7º y necesito orientación, ya que él escribe y tiene muy buena ortografía y redacción, pero no le gusta escribir inclusive los años anteriores ni la fecha traía. Le arrancaba las hojas al cuaderno para hacer avioncitos. Los exámenes los ha pasado a pura memoria, o bien lo pongo a averiguar los temas en los libros anteriores de la mayor, me imagino que de su hermana mayor. Cuando estaba en 2º lo llevé a la psicóloga por referencia de la maestra, y el diagnóstico que envió a la maestra era que había que respetar su personalidad. Bueno, yo creo que más que respetar la personalidad hay que respetar las habilidades. Si un chico, por ejemplo, aún con esto tiene buen proceso de aprendizaje, qué bien, pero también hay que desarrollar aquellas áreas de ordenamiento. Me encantó, por ejemplo, lo que nos contaba Rafa, ¿no? Él no fue de utilizar cuadernos, pero mantenía su atención, o sea, tuvo un buen resultado. Sin embargo, para algunas clases seguramente hasta Rafita le pedían que presentara algunas cosas escritas y demás. O sea, sí hay que aprovechar las habilidades que tienen, pero buscar también fortalecer aquellas áreas de oportunidad. Yo sí quisiera plantear, con el respeto del gremio al que formo parte, cuidado, ¿verdad? Cuidado, porque a veces entramos en cosas de, no, es que hay que respetar la personalidad, y hay corrientes psicológicas de paz y amor, de paz y amor, y de no. Sí. No, yo pertenezco a una línea un poco más ortodoxa, y yo creo que los padres tienen que empoderarse y decirle a un muchacho: usted no sale de la casa hasta que arregle la cama, recoja la ropa y haga la tarea. Eso no trauma a nadie. Claro. ¿Verdad? Eso es disciplina, esos son valores, y cuidado con estos esquemas permisivos. Yo creo que ahí yo no entiendo muy bien esto, pues eso lo manejan más los psicopedagogos y todo lo que hablan de inteligencias múltiples, ¿verdad? Claro. Pero sí es cierto que cada quien tiene afinidades diferentes, y hay cosas que uno disfruta más y otros no las disfruta. Para mí, con todo el respeto, horroroso, llevar filosofía. Pero horroroso, hábleme de filosofía. Y yo sentía, tenía que llevarla por fuerza. Pero si usted me dice, lleva un curso de cocina, lleve filosofía, yo meto el curso de cocina, porque no es mi afinidad. ¿Me explico? Sin embargo, era mucho más hábil en otras partes, en la parte de la ciencia. Me gustaba, me fascinaba biología, me fascinaba bioquímica, todo eso me gusta. Tenía que llevar filosofía. Bueno, en filosofía yo no iba a estar haciendo preguntas ni eso. No, estaba ahí llevando, sobreviviendo y esperando que terminara filosofía. Y eso le pasa a muchos estudiantes. Claro, hay que aprender a discriminar también, porque a veces es eso, y simplemente hay unas cosas que a uno no le gusta. Uno tiene que pasar por eso porque es parte del proceso formativo de cada quien, ¿verdad? Sí. Pero no quiere decir que uno va por ese lineamiento, ¿verdad?
Tan es así que por eso es que hay diversas, todo el mundo tiene una especialidad diferente. A algunos les gustó mecánico, a otros les gustó psicología, a otros les gusta odontología. Son sus afinidades que hay que aprender a ir descubriéndolas y apoyándolas. Sin dejar, obviamente, porque a usted le gustan las ciencias, entonces no vaya a llevar eso. Es parte del proceso formativo y hay que explicarle a la gente y a los muchachos y a los adolescentes que hay que pasar por eso como una parte de cultura general. Doctores, yo quería también hacer referencia a inicio de este año. Tuvimos aquí al doctor Harry Hidalgo, dermatólogo, conversando un poco sobre el daño y envejecimiento prematuro. Sí, un excelente colega, muy querido en este programa. Le mandamos un saludo a él y a sus hijas que nos colaboran de Mañana con Monumental. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los rayos solares y la piel de los niños? A mí me preocupa porque el Ministerio de Educación, qué dicha que está haciendo esfuerzos para mejorar la salud, la alimentación de los estudiantes, pero ¿qué pasa con los niños que están en kinder, maternal, preparatoria, escuela, colegio y que se están exponiendo diariamente en horas donde la radiación ultravioleta es muy fuerte a los recreos? Es cierto, son 10 minutos, pero son 10 minutos todos los días, o sea, vamos sumando a la memoria de la piel este daño. Doctor, ¿usted qué nos puede comentar sobre este tema para que ojalá hagamos un llamado a la comunidad médica y también al Ministerio de Educación Pública para que implementemos programas? Decían que en Australia, nos decía ese día el doctor, que se ha implementado, por ejemplo, el uso del bloqueador solar, protector solar más bien, no es bloqueador, protector solar. Entonces ellos incorporaban con la maestra cómo utilizarlo, cómo aplicarlo, y ha disminuido muchísimo el cáncer de piel en este país que tiene una incidencia muy alta en cáncer de piel. Sí, indudablemente en esto hay también toda una, ¿cómo se llama? Una variante que nace inclusive del mismo tipo de piel. Recordemos que son más sensibles la gente de piel muy blanca, son más sensibles a lesiones de piel, desde lesiones seborreicas hasta cáncer de piel, y los morenos, pues, o raza negra, son más tolerantes a este tipo de cosas. No quiere decir que estén exentos. El gran problema surge también, y estamos de acuerdo en que hay que usar protectores solares. Es muy fácil decirlo, pero un protector solar vale 10,000, 12,000 colones. Está muy caro. Una botellita, ¿verdad? Entonces no es muy fácil decirle a cada niño lleve un protector solar, y ahí sería parte de no sé cómo adecuarlo. ¿Cómo se le baja el precio? ¿Cómo se le baja el precio? O cómo la misma escuela, no sé, hacen algo para tener eso en la parte de educación física. Lógicamente, como le digo, en escuelas urbanos-marginales y otro tipo es prácticamente imposible, porque 12,000 colones puede representar el almuerzo, así, la comida del niño de tal vez un mes, ¿verdad? Entonces hablar es muy fácil, pero hacerlo es lo difícil. Tienen que haber políticas estatales en favor de donde se demuestra el claro beneficio de utilizar eso. Y eso el gobierno puede ayudar mucho en ese tipo de cosas. Pero no solamente eso, la exposición va también, las lesiones van en relación al tiempo de exposición, a la hora que se hace la actividad física. También es así que en buena hora los partidos de primera división los reprogramaron, ya no se hacen normalmente a mediodía con ese sol calcinante, sino que se hace en las tardes o antes. Y si se puede hacer a nivel de cosas como el fútbol, también se puede hacer a nivel de las escuelas y colegios. Vamos a realizar, ya nos quedan aproximadamente unos 6-7 minutos de programa. Queremos hacer un poco las conclusiones sobre este tema, ¿verdad? No solo hablar de los niños pequeños, sino también de los adolescentes, porque, bueno, la vida es un constante aprendizaje, un constante cambio. Entonces, para que ya vayamos puntualizando sobre esas recomendaciones que ustedes quieren dar el día de hoy sobre este tema. Bueno, a mí mencionabas que el día de hoy empiezan 1 millón de niños a estudiar. Me gustaría que fueran 1 millón de sonrisas, ¿verdad? Y 3 millones de sonrisas si consideramos a los padres. Entonces, buscando que sea realmente una etapa que marque positivamente a los jóvenes, a las familias, pues hay que estar lo más preparados para esta etapa de iniciación, tener la mejor disposición, la mejor preparación, estar cubiertos en todas las áreas, ¿sí? Hablar, acercarnos y tener una buena relación con los maestros. Recuerden que el acercarnos y platicarles un poquito de cómo son nuestros hijos, que ellos vean cómo los observan. Esta parte quizás un poco comparativa, ¿verdad? También porque en casa nosotros tenemos una idea de cómo son nuestros hijos, pero cuando se abre ese panorama, pues nos da una idea más clara de cómo se desenvuelven. Entonces yo creo que si creamos unos buenos lazos con las instituciones escolares, vamos a tener un muy buen prospecto de año escolar. Perfecto. Bueno, yo creo que, perdón,
una de las cosas que son importantes a considerar, no toda conducta es una tontería y no toda conducta es significado de un problema. Entonces, ¿qué quisiera plantear con esto? No desestimemos. Yo siempre he creído y siempre lo he propuesto como psicólogo. Para mí es básico ante cualquier conducta repetitiva descartar la parte orgánica y llevar en paralelo la parte psicológica. Pero hay muchas conductas que pueden ser síntomas de una situación más compleja, pero no toda conducta es síntoma de un problema. Y aprovecho para concluir con el comentario que nos hacía esta muchacha que nos decía que la psicóloga decía que era un tema de respetar la personalidad. Cuidado con eso, o sea, yo creo que la disciplina, los valores como determinación, trabajo, constancia, no se negocian, y yo creo que entre más estructura dentro, por supuesto, respetando la forma de ser de cada niño y de cada adolescente, de acuerdo, pero cuidado con estas expresiones permisivas y libertinas que tenemos hoy en día, que hacen más complejo. Yo tampoco quiero volver como ese videillo que anda en Facebook a la época de la chancleta, ¿verdad? Que era como la época nuestra, y que los papás a uno le decían, Rafael Ángel, en la casa hablamos, y ya solo esa expresión ya hacía que uno decía, estoy en problemas, ¿verdad? Hoy uno le dice, yo le digo a mis hijos, Alicia, en la casa hablamos de qué, ¿verdad? Hoy los chiquillos son diferentes. Y Alicia nos volvió a ver porque ella está del otro lado de la cabina. Entonces yo creo que es importante ser padres muy coherentes, tengamos un proyecto disciplinario, tengamos valores, respetemos las diferencias, y cuando una conducta es frecuente y constante, entonces hacer la valoración médico-psicológica. Perfecto, doctor. Bien, completamente de acuerdo en eso, la valoración médico-psicológica, nutricional y demás, el manejo integral es fundamental. Y en ese sentido a mí se me ocurría, a veces nosotros en diciembre estamos pensando qué regalarle a nuestros hijos, estamos pensando si un esto, un otro, aquí que allá, de acuerdo a los recursos económicos. Pero yo creo que debería ser una época en la que podríamos regalarle un chequeo médico, una valoración adecuada, para ir preparándolos para el próximo curso lectivo. El que puede hacerlo a nivel privado, lo puede hacer a nivel privado. El que lo puede hacer a nivel de seguro, la caja lo hace y puede hacerlo. Ningún médico, ni el de la Seguridad Social, tiene por qué enojarse y decirle, me traigo a mi niño para que lo valoren y le manden los exámenes respectivos, que involucren, como dije, agudeza visual, agudeza auditiva, el chequeo general de exámenes, que vuelvo a insistir, no solamente son hemograma, heces y orina, sino perfil de lípidos, glucosa fundamentalmente, y obviamente ante cualquier conducta reiterativa, pues la valoración en conjunto, el manejo integral siempre es fundamental. La parte nutricional debe tener un factor preponderante en este tipo de etapas. La parte psicológica también, y el hecho de no sobremedicar, que es otra cosa, ¿verdad? Hay que saber cuándo se requiere el uso de un medicamento y cuándo no, cuándo existen otro tipo de terapias o otro tipo de alternativas que simplemente radiquen en corregir el estilo de vida. Todo esto va pues en favor de un adecuado aprendizaje. Perdón, como esto de no sobremedicar, como decía Rojas, el día que se hizo el foro sobre obesidad, o sea, si una persona pues va a tomar metformina o va a usar insulina y se va a seguir apretando un taco, unos chips y un pastel de yuca y unos chicharrones, entonces que no gaste plata en medicamentos, ¿verdad? Yo creo que es clave, ¿verdad? Un cambio integral. Interiorizar las conductas. Perfecto, doctores, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eran las palabras de los doctores Rafael Ramos, Rodrigo Romo y Manuel Rojas. Laura Ávila se despide por el día de hoy.